¿Sufres de dolores de espalda y de ciática? Si es así, te interesa aprender los ejercicios que te voy a mostrar a continuación. Y si no es así, también es bueno que los hagas, para ir ganando flexibilidad en esa musculatura y que con el paso de los años sigas como un niño. Así que te recomiendo que lo veas hasta el final, porque está súper interesante y es súper eficaz para eliminar el dolor de espalda baja rápidamente. Bueno, ya sabes de qué va la historia, así que ahora me presento. Mi nombre es Mario de los Santos y estoy aquí para ayudarte en todo lo que pueda, compartiendo los conocimientos que he adquirido a lo largo de mi vida mediante experiencias, referentes a los temas de salud, preparación física, alimentación, diabetes, porque soy diabético del tipo 1 desde que tengo 8 años de edad, y crecimiento personal. Vamos, dentro vídeo. Vamos a comenzar con esta rutina de ejercicio para aliviar el dolor de espalda baja. Hazlos conmigo y fíjate muy bien en todos los detalles. Para el primer ejercicio nos tumbaremos boca arriba. Aquí, de esta forma. Aprovecho la colchoneta y estiro mis dos piernas. En esta posición elevamos una rodilla, la derecha por ejemplo, hasta donde podamos al máximo, sin que la pierna de apoyo, o sea la otra pierna, haga cosas de que no se eleve. La otra pierna tiene que estar en el suelo y nuestra espalda tampoco puede hacer esto, tiene que estar en el suelo, bien alineados con el suelo y echo a tope, a todo lo que pueda, la rodilla hacia arriba, y una vez que he llegado, cojo aire y lo suelto a la misma vez que aprieto hacia mi pecho. Cojo aire, suelto y vuelve la pierna a su sitio, donde comenzamos. Lo mismo con la otra pierna. Algo muy importante que debes de tener en cuenta es la posición de tu pie. No hagas esto, ni esto. El pie debe estar en una posición neutra. Ahí. Y ahí se mantiene todo el rato. El de la pierna de apoyo, igual. Así un máximo de 10 veces. 10 con la pierna derecha y 10 con la pierna izquierda. Hazlo conmigo. Para el segundo ejercicio vamos a ir al suelo, bueno, en este caso a la colchoneta, también boca arriba. Vamos a estirar las dos piernas en la misma posición que el anterior y utilizaremos el abdomen para elevar las dos piernas a la vez, mientras que nuestra espalda sigue en contacto con el suelo. En ningún momento se levanta la espalda. Sería de la siguiente forma. Utilizo el abdomen mientras que cojo aire. Y ahora, una vez que estoy arriba, aprieto hacia mi pecho las dos piernas. Aquí
se levanta un poco lo que es esta parte del glúteo. Pero la espalda no, la espalda sigue en el suelo. Ahí está el estiramiento. Suelto, apoyo los pies en el suelo y voy otra vez a la colchoneta. Repetimos el ejercicio 10 veces. Hazlo conmigo. Si ya estás un poco más experimentado y has cogido más fortaleza en lo que es el abdomen y la espalda baja, puedes ir, después de haber encogido las piernas, directamente al suelo, a estirar las piernas, de la siguiente forma. Para el cuarto ejercicio, más de lo mismo. Nos tumbamos en la colchoneta, boca arriba. Empezamos como en el primer ejercicio. Elevamos una rodilla, pero sin llevarla al máximo. Aquí, a esta altura más o menos. Y ahora estiro la pierna. Estiro todo lo que pueda. Mientras suelto el aire. Y ahora hago lo mismo con la otra. Muy importante, la otra pierna, la que está abajo, no puede subir. También este ejercicio lo puedo hacer ayudándome de una banda elástica y así aumentar su tensión. Repetimos 10 veces con la pierna derecha y 10 veces con la pierna izquierda. Al igual que los anteriores, la espalda siempre está en contacto con el suelo y las manos en esta posición. Encogemos, al soltar el aire estiramos, encogemos y estiramos. El siguiente ejercicio que vamos a ver va a ser el gato. Le llaman el gato por la forma que coge la espalda al curvarla. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Nos ponemos con las dos manos apoyadas en la colchoneta. Apoyo las dos rodillas y apoyo el empeine, ¿vale? Ahí. Las manos a la altura de los hombros, que no estén aquí ni aquí. Más o menos aquí, ¿vale? A la altura de vuestros hombros. Las piernas igual, abiertas ahí a la altura de los hombros.
que estéis cómodos. El cuerpo. Y como puedes ver, yo estoy un poco arriba porque estoy hablando ahora mismo y para comunicarme contigo, pero el cuerpo debe de ir ahí, relajado. Estoy apoyado sobre las manos y las rodillas. Y el empeine. O los empeines. Ahora de aquí, de esta relajación, cojo aire y al soltarlo, encurvo mi columna. Empezando desde la cadera. Y terminando por mi cuello. Cojo aire y vuelvo a la posición de antes, pero esta vez cierro mi espalda y saco el glúteo para que la espalda trabaje, todos los músculos de la espalda. Y se estiren los abdominales. Vuelvo a tomar aire y al soltarlo, el ejercicio del gato también lo vamos a hacer 10 veces. Ahora vamos con el siguiente. Al igual que el anterior, apoyo mis manos sobre la colchoneta. Mi rodilla, mi empeine, pero esta vez sí dejo las manos más delante, más por delante nuestra, a la altura de nuestra vista. Y me siento en los talones. Muy importante, mirad, mira, muy importante que hagas la fuerza con el estómago, ¿vale? Ahí te sientas. Y mantén esta posición por 1 minuto. Y repítelo hasta 3 veces. O sea, 3 minutos, descansando entre minuto y minuto, unos 20-25 segundos. Al levantarte de la posición, apoya tus manos. Haz fuerza con tus manos y levántate desde tu cadera, pasando por la espalda. Y lo último, el cuello. Si te quieres poner de pie, pues. Y ahora vamos a hacer un último ejercicio que va enfocado a liberar el nervio ciático. Estiramos la parte del glúteo que comprime el nervio ciático. El ejercicio sería el siguiente. Me tumbo boca arriba en la colchoneta. Mantengo mis rodillas así, en esta posición, y ahora una de mis piernas monta, descansa sobre la otra pierna, a esta altura. La pierna que está en el apoyo
sube hasta donde puedas y sin levantar la espalda meto la mano por el hueco, me agarro las rodillas y la otra mano va también a la rodilla. Por encima o por debajo, como te sea más cómodo. A mí, yo prefiero por debajo. Y ahora cojo aire y tiro hacia mí de la rodilla. Y relajo. Y vuelvo a repetirlo, así 10 veces. Cojo aire, tiro hacia mí, aguanto ahí unos segundos y relajo. Cojo aire, tiro hacia mí, aguanto y relajo. Vale. Fíjate cómo he bajado las piernas, tranquilo. Primero una y después la otra. Sin levantar la espalda, sin hacer ningún tipo de fuerza con la espalda. Y siguiente, procederíamos a hacer lo mismo, pero con la pierna izquierda. Aquí lo apoyo, levanto, meto la mano izquierda por el hueco, me agarro la rodilla y ahora la otra mano por arriba o por debajo. Cojo aire y aproximo la pierna hacia mí. Aguanto y relajo. Al levantarme de la posición no me levanto de esta forma, porque para eso hay que estar muy fuerte del abdomen para no hacerte daño en la espalda. Lo que me levanto es buscando el suelo con mis manos, como se levantan los bebés. Tú fíjate en un bebé, en un niño pequeño. Se levanta así, apoya sus manos y ahora gatea hacia detrás y procede a ponerse de pie. Ya se acabó. Sencillito y eficaz. Pruébalo y dame cuenta. Comparte y dale me gusta y díselo a todo el que tengas en tu familia, los amigos más allegados, a todo el que quiera, que esto siempre viene bien y lo bueno si se comparte es 2 veces bueno. Y todos te los van a agradecer, incluido yo. Sin nada más que decirte, me despido de ti hasta mi siguiente vídeo y espero que sigas bien, no, mejor todavía, como debe de ser. Un saludo y hasta la próxima.